Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa-citamédica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea directa nacional o en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa muy especial dedicado a un tema que yo sé que les gusta mucho, que son los temas de pensiones. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy y a la doctora Doris Amanda. Doctora Doris, buenos días. Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes allí en sus casitas y con un abrazo muy especial a aquellos campesinos de nuestro país. Doctor Juan Carlos, tú y yo somos de ascendencia campesina y por eso hay que sentirse muy orgullosos porque sentimos el maíz en nuestros músculos y en toda nuestra estructura. Nos pueden decir que aquí no tenemos semillas de excelente calidad. Nosotros somos los dueños de nuestra tierra y eso hay que sentirlo, hay que hacérselo promover a nuestros hijos, que ellos se sientan de aquí, de esta tierra, de este Colombia, que somos nosotros, una unidad. Bueno, estaría sembrando plátano y yuca, doctora Doris, si no fuera por mi mamá que nos trajo por aquí. Sí, serías un excelente y atractivo campesino, doctor Juan Carlos. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Alejandro Uribe Gallego, quien viene a compartirnos su experiencia con este tema que nos ha propuesto el doctor Juan Carlos, que es el régimen pensional. Me llama la atención ver a un profesional tan joven quien se ha dedicado preciso a estas lides tan difíciles que son las de la pensión. Entonces, doctor Alejandro, buenos días. Cuéntanos cuál ha sido tu motivación, dónde te graduaste, dónde te especializaste y por qué llegaste ahí, a lo de pensiones. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Y pues, a ver, yo inicié mi mundo de las pensiones una vez terminado graduado en la Universidad de Manizales como abogado. Entonces, de mis primeros trabajos fue en el Instituto de Seguros Sociales. En el ISA ya pues uno le toca resolver todos los temas pensionales, las solicitudes, hacer los actos administrativos y hay que estudiar mucho porque pues uno no puede salir pues con una barrabasada en un acto administrativo porque puede incurrir uno pues en sanciones o en investigaciones, entonces lo mejor es prepararse muy bien. A raíz de eso me di pues que la problemática social que generaban las pensiones eran inmensas, entonces empecé a ver un enfoque más por ese lado y también se va dando cuenta uno pues que tiende a ser un buen negocio para los abogados que litigan en el tema, si saben de esto, porque muchas veces pues mal asesoran a las personas, ¿cierto? Y ahorita pues ando en el Tribunal Administrativo de Caldas, donde allá también veo otra temática pensional, más por el lado de la jurisprudencia y de la ley, donde pues enriquece aún más este conocimiento sobre el tema. Por eso queríamos contarle esto, porque no por ser joven, tenemos aquí un joven muy bien preparado, entonces eso es la importancia del programa del día de hoy, para decirles a ustedes que nos pueden hacer también cualquier pregunta que tengan que ver con el tema de pensiones. Hay una pregunta que siempre, pues cada vez que tocamos de pronto este tema, nos gusta aclarar cuáles son esos regímenes pensionales que existen en el país, porque hay gente que todavía, a pesar de que lo hablamos muchísimas veces, no tiene muy claro en dónde está, en qué tipo de régimen pensional está. Bueno, actualmente en Colombia existen dos regímenes de pensiones. Está el régimen de prima media con prestación definida. Ese régimen es administrado por la Nación, es un régimen público y este constituye en que la persona debe cumplir dos requisitos: edad y tiempo de servicios para poder tener derecho a su pensión. Por el otro lado se encuentra el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, en estos regímenes de ahorro no se consideran que sean solidarios, pues porque la gente que tiene capacidad es la única que se pensiona dentro del régimen. Entonces este régimen, ¿qué es lo que busca? Generar un ahorro a través, similar como una cuenta de ahorro a un CDT, y entonces capitalizan ese ahorro y le otorgan la pensión a la persona. ¿Qué pasa? Esta gente recauda los dineros,
los reinvierte y eso es lo que ellos supuestamente le venden a las personas en que esos le dio unos rendimientos, entonces le genera más plata o le genera menos plata, dependiendo si la bolsa sube o baja, ¿cierto? Es un régimen, pues es mucho más beneficioso para el sistema colombiano tener un régimen de ahorro individual que el de prima media. Sin embargo, los colombianos hemos sido un poquito irresponsables con el manejo del tema pensional, entonces por eso es que el régimen de prima media ahora está colapsado y va a ser aún peor. Uno ve, digamos, muchos criterios o muchas críticas sobre, no, ¿cuál es mejor, si el régimen de prima media o el de ahorro individual? Pues eso depende. Una persona en régimen de prima media se pensiona con los últimos 10 años de servicio, le sacan un promedio que es sobre los ingresos básicos de cotización, a esos ingresos se le saca un ingreso básico de liquidación, se le aplica una tasa de reemplazo y le arroja la mesada pensional. Mientras en el de ahorro individual simplemente tú llegas a un monto de 110, 120 millones de pesos y eso le alcanza por una pensión de un mínimo. Tiene que seguir ahorrando más plata para pues, una pensión mayor. Sin embargo, hay gente que tiene muy buena capacidad de pago, que puede cotizar por 20 salarios mínimos, por más de 15, entonces el régimen de ahorro individual en ese sentido podría ser un poco más beneficioso. Lo que pasa es que muchas veces la gente malinterpreta el de prima media y esas son las críticas que hacen los fondos de pensiones, que no, que lo liquidan con los últimos 10 años, entonces si la persona en los últimos 10 años cotizó por un mínimo, se pensiona con un mínimo. Eso no siempre es cierto, porque la ley 100 contempla la liquidación con toda la vida laboral. Si una persona cotiza al sistema más de 1.250 semanas, se puede liquidar con toda la vida laboral. Y anteriormente, en la época de nuestros padres, uno puede ver que salían al mundo laboral y de entrada eran salarios por encima de 10 salarios mínimos de la época, de 15 salarios mínimos, entonces pues la liquidación mejora mucho, ¿cierto? Ese pues sería como una de las diferencias pues más claras sobre el tema. Sí, ahorita pues, o sea, nos plantea ir con toda la vida laboral, ya pues no necesariamente, o qué es lo que pasa que la gente la liquidan con los últimos 10 años, por ejemplo. Originalmente es cuando uno solicita la pensión, el seguro tiene la obligación, o Colpensiones ahora en su momento, de revisar cuál es la liquidación más beneficiosa para la persona. Si uno ve que tiene más de 1.250 semanas, pues se debe liquidar de las dos maneras para aplicarle la más beneficiosa. Sin embargo, ellos liquidan con los últimos 10 años por lo general. Puede ser ya un error de quien realiza el acto administrativo o de la entidad. Sin embargo, lo legal es que se le liquide de las dos maneras y se le aplique la más beneficiosa. Esto en el régimen de prima media. En el de ahorro individual ya solo depende del ahorro que usted haga. Y tenemos que tener muy presente que como el régimen de prima media es un fondo común, yo cotizo. Somos muchos los cotizantes jóvenes o ya gente de mediana edad que sigue cotizando y financia las pensiones de quienes ya se encuentran pensionados, ¿cierto? En el régimen de ahorro individual mi pensión depende de mí. Si yo ahorro, me pensiono. Si no ahorro, pues no me pensiono. Se encuentra otro problema respecto a este tipo de cotizaciones, porque anteriormente uno podía ver cómo en Colombia se generaba una balanza, como una pirámide. Eran más los cotizantes y pocos los pensionados. Ahora, como se ha aumentado la expectativa de vida de las personas, antes una persona llegaba a los 70 años y era pues una cosa loca. Ahora ya se mueren a los 90, a los 95, hay gente que llega hasta los 100 años y pensionados. Entonces se pensionaron a los 55 años y tienen 90 años. Entonces uno está viendo ya que la balanza ya no es una pirámide, sino que parece como un edificio. Entonces son la misma cantidad de cotizantes y la misma cantidad de pensionados. También otro problema que está conllevando a que el sistema se desfinancie, y es que ahora el régimen de ahorro individual está captando muchos cotizantes, entonces está adquiriendo muchos aportes, y el régimen de prima media ha dejado de hacerlo pues a raíz de la competencia que le salió. Entonces los fondos de pensiones dicen, no, es que los fondos de pensiones tienen unas utilidades impresionantes, cada año eso es una locura. Claro, pero es que el fondo de pensiones tiene 10.000 pensionados en todo el país, si es que los tiene, y tiene millones de afiliados cotizantes, millones de millones. Entonces ellos tienen una carga muy baja para pues, mensualmente estarle pagando a la gente y tienen unos ingresos altísimos, mientras el Colpensiones hoy está mensualmente, los pensionados de Colombia valen más de 1 billón de pesos mensual, que es una cifra altísima, y no recauda ese dinero, no lo recauda. O sea que vamos a hacer claridad acerca de cuál es el régimen de prima media y cuál es el régimen individual.
tenemos que hablar aquí en este momento en un lenguaje supremamente sencillo. Por ejemplo, yo soy de cuál entidad, en fin. Bueno, el régimen de prima media actualmente ambos regímenes dependen de la gente decide a qué régimen se afilia. Cuando uno ingresa laboral a cualquier entidad, ellos le tienen que preguntar a uno y es totalmente voluntario, a mí no me lo pueden exigir ni me lo pueden obligar. Entonces yo decido a cuál de los dos me afilio. ¿Qué pasa? El régimen de prima media ellos tienen una tesis muy fuerte que ellos dicen que no, si tú te pensionas o tu ahorro se puede heredar. Con eso arrastraron mucha gente. Sin embargo, hay que tener presente que también la plata no es para siempre, como en el otro régimen que no, que yo fallecí, entonces mi cónyuge queda con pensión de sobreviviente hasta que ya fallezca, ¿cierto? En cambio en este otro, si se acaban los aportes, se acaba la pensión. Entonces, es así de sencillo. O uno puede reclamar, pero también tiene sus modalidades, o sea, los dos ofrecen ventajas y desventajas. Entonces, el de ahorro individual es el Colpensiones ahorita. No, el de ahorro individual es Colfondos. Perdón, el de Colfondos o todas esas BBVA, fondos. Sí. Ajá. Entonces, Y el de prima media es el... solo Colpensiones. Solo Colpensiones actualmente. Bueno, tenemos una llamada, doctor Alejandro. Muy buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Porque todos los programas son estupendos. Muchas gracias. Para preguntarle al abogado, resulta que mi esposo es profesor y tiene ya las dos pensiones, pero él estuvo trabajando en comisión con hogares juveniles campesinos y le pagaban sueldo de profesor, pero allí en esta ONG le pagaban también un salario y por derecha cotizaba también con el seguro. Resulta de que cuando ya en el seguro cotizó 950 semanas, cuando ya estaba en transición, en Porvenir le calentaron el oído y se trasladó a Porvenir. Pero en este momento, cuando él ya se pensionó con los 60 años, no tenía derecho porque Porvenir había trasladado su pensión a Porvenir. En este momento, ¿quién le debe responder por el bono pensional? ¿Porvenir o el Seguro Social? Muy interesante pregunta. ¿Algún otro dato, doctor, o con eso es suficiente? No, con eso es suficiente. Listo, muy bien, muchas gracias. Eso es una pregunta importantísima. Incluso antes del programa le comentaba yo al doctor que el traslado de régimen a las personas resulta ser catastrófico. Por ejemplo, en este caso es un claro ejemplo. A ver, la obligación del bono en este momento lo debe pasar Colpensiones o el IS a Porvenir. Eso se llama el denominado bono tipo A. Ese es el bono con el que liquidan los fondos de pensiones privados los aportes de las personas. Entonces el esposo de la señora se trasladó, entonces por ende perdió el régimen de transición. Entonces, una vez perdió el régimen, hay que cumplir unos requisitos para volverlo a recuperar. Él puede incluso todavía... O sea, ¿es posible volver a recuperar ese régimen haciendo de pronto unos trámites legales? Es muy posible recuperar el régimen. A ver, ¿cómo es el régimen de transición? Es tener uno hoy, al 1 de abril de 1994, que realmente es al 31 de marzo, porque el 1 de abril ya fue cuando entró a regir el Sistema General de Pensiones. Entonces, quien al 31 de marzo del 94 tengan 15 años de servicios cotizados, 15 años, públicos, privados, pero que tengan 15 años cotizados, o 35 años si es mujer, 40 años si es hombre, tiene derecho al régimen de transición. ¿Qué pasa? Recuperar el régimen de transición no está contemplado en la ley, no hay una norma clara que diga cómo se recupera el régimen de transición, entonces le tocó a la Corte Constitucional pues abordar el tema y decir, vea, si usted se trasladó a un fondo de pensiones, perdió el régimen, pero ¿cómo lo recupera? Entonces sacó la famosa sentencia 1024 del 2004, se debe trasladar nuevamente al Seguro Social. Entonces la persona va y se traslada al Seguro Social, ¿cómo? Cumpliendo unos requisitos, los cuales son que la persona no le falten 10 años para cotizarse, para pensionarse, se puede trasladar. Si le faltan menos de esos 10 años, más de 10 años para pensionarse, se puede trasladar. Si le faltan menos de esos 10 años, tiene que tener 15 años de servicios cotizados para poder trasladarse. O sea, tener 15 años al 1 de abril del 94 para poderse trasladar, porque en ese caso la persona es como, digámoslo, rentable para el régimen de prima media. También una vez tengan esos dos requisitos, o tenga los 15 años de servicios,
debe los aportes que haya cotizado en el fondo de pensiones generar la misma rentabilidad que hubiesen generado sus aportes habiendo estado en el régimen de prima media. En ese sentido, el Colpensiones está en toda la obligación de recibir nuevamente a la persona y darle pensión conforme al régimen de prima media y aplicando el régimen de transición. Ah, bueno, o sea que sí tienen esa posibilidad, las personas que todavía están en ese régimen de transición y que de pronto tienen esas dificultades, pues mire que hay unas posibilidades como las que nos está planteando el doctor Alejandro. Doctor Juan Carlos, aquí observamos pues como un excelente alumno del doctor César Echeverri. Claro que sí. Tenemos una nueva llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos Sí, días. bienvenida. Es que en días pasados ustedes tuvieron otro abogado hablando sobre el mismo tema. El doctor de César lo- Echeverri. De lo de pensiones, pero yo veo que el doctor se contradice con el anterior. El anterior pues es una persona más madura, con más trayectoria, pienso yo. Yo le preguntaba que si uno está, por ejemplo, yo estoy en Porvenir, yo preguntaba al doctor, porque los rumores son que, como lo dice el doctor, que la gente que está en fondos privados, la pensión no es vitalicia ni se hereda para los que queden de sobrevivientes, ¿cierto? Entonces, pero yo veo que el doctor dice lo contrario, que eso no es así, que eso se acaba la plata y que listo. Pero el doctor me decía, y según él, pues tiene muchísima más experiencia, yo no me acuerdo cómo se llama el doctor que estuvo la vez pasada, ya un señor de más edad. César Echeverri. Exacto, él decía que tenían que cumplir los fondos privados, tienen que cumplir los mismos requisitos del seguro social, pues que se hablaba, ¿cierto? Entonces yo veo que el doctor ya se contradice. Entonces uno ¿qué hace? ¿A quién le cree? Porque es que yo veo que entre todos los No, abogados... el doctor le aclara ahí la duda. El doctor le aclara ahí la pequeña confusión que tienes. Una persona que llevo, pues si le coticé al Seguro Social 2 años fue lo del mundo, de resto yo ya llevo 28 años trabajados y todo el tiempo, yo creo que esos 28 años, sí mucho, le coticé 3 años al seguro, de resto todo lo tengo en Porvenir. Claro que sí, el doctor le va a aclarar esa inquietud que tienes. ¿Cuántos años tiene usted? 50 años. 50 años. Bueno, a ver, sí, es posible que ella se haya asustado por lo que yo le dije. Lo que pasa es que los fondos de pensiones manejan 3 modalidades: renta vitalicia, ahorro programado y uno mixto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras los dineros están en la cuenta de la persona, esos dineros se pueden heredar en su totalidad. Sin embargo, pues no quiere decir por esto que la persona que lo reciba se puede pensionar a la que quiera, que porque ya el otro recaudó, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fondo de pensiones? Uno se pensiona hoy, tiene el ahorro programado, entonces uno le van diciendo, usted puede tener X pensión por tanto valor, por tantos años, y se acabó, ¿cierto? O pues, ese ahorro programado, sí. Y el de renta vitalicia dice, vea, usted tiene una pensión mínima, de ahí hasta la fecha de su fallecimiento, ¿cierto? Y la persona, si tiene un cónyuge, pues le sustituye su pensión, sin embargo el fondo entra a negociar eso también, porque es que para el fondo no es rentable bajo ninguna manera coger el ahorro de una persona del cual le está descontando mensualmente para su pensión, para ellos no es rentable, y llegar y dársela a otra persona por otros 30, 40 años. Obviamente ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. O sea, sí se puede heredar, pero el fondo negocia ese tipo de... Claro, lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de heredar propiamente, hablamos de los hijos, ¿no? Entonces, que el hijo pueda heredar el monto de la pensión, el monto no de la pensión, sino de lo que tenga ahorrado la persona. Pero no quiere decir que entonces el hijo va a sustituir una pensión y por encima de los 25 años va a quedar recibiendo pensión. Pues eso para el sistema es desangrarlo, es mortal para el sistema. Tenemos que recordar que es que el sistema de seguridad social en Colombia y en todo el mundo es un sistema solidario y tiene que ser solidario, porque o si no, pues, pretender que una persona tenga pensión pues, para el resto de la vida sería pues atentar contra las finanzas de la nación, ¿cierto? A ver, ella también se preocupa mucho porque... No, también tiene una razón el doctor César, como le dijo, de pronto ya no lo ha interpretado, claro, es que tienen que cumplir las dos funciones por la solidaridad del sistema. Sin embargo, entonces, el fondo de pensiones privado, a diferencia del otro régimen, ellos siempre te van a negociar a ti. Venga, usted venía a pensión, usted es cónyuge, usted venía pensionado con 3 millones de pesos. Entonces, pero en renta vitalicia, entonces estaba pues, bien pensionado, digámoslo así, y entró el cónyuge, ellos ya empiezan a mirar la expectativa de vida de las personas, antes de pensionarlo, a todo el mundo le están haciendo ese estudio, y eso está bien, eso pues suena cruel, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues por las finanzas de la nación. Entonces, ellos con base en eso entran a renegociar la pensión.
porque pues dejar a otra persona con los mismos 3 millones sobre un ahorro que se le pudo haber agotado a la persona durante mientras estuvo vivo. Entonces es lo que ellos entran a negociar y por eso que yo le digo que no es para toda la vida. En cambio, el régimen de prima media, si usted 3 millones y es mayor de 30 años, la cónyuge, 3 millones y se va hasta que fallezca, ¿cierto? Porque pues es la forma en que se constituyó y por eso es el famoso, se reitera tanto que es insostenible y con toda razón. O sea, Sí. que el de prima media es el de Colpensiones actualmente. Actualmente, solamente. Entonces, doctor, hagamos un pequeño análisis acerca de la persona que nos acaba de llamar. Ella nos dice que tiene 50 años, 28 años cotizados al régimen individual y que ha cotizado solamente 2 o 3 años al régimen de prima media. Entonces, ¿a ella qué le espera? ¿Ella sí pertenece al régimen de transición o no? No. ¿Cuándo le correspondería a ella pensionarse? ¿Y qué porcentaje o cómo sería que se pensiona? A ver, el régimen de transición prácticamente es que se aplique la ley anterior a la cual yo me encontraba afiliado, así no haya cotizado, a la cual me encontraba afiliado. Si a mí me afiliaron en el 89, entonces me quedo en el 89, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella tiene 50 años en este momento. Ella está con un fondo de pensiones. Hablábamos de que ya se trasladó, entonces no puede devolver por la sentencia 1024. Claro. Ella ya no puede devolver. Como la transición se nos está acabando y ya está llegando ya a su final, la persona que al 2014 no haya cumplido requisitos o por lo menos no haya reclamado ese derecho de transición, ya no lo va a poder reclamar antes. Y ella va a cumplir los 55 años de edad, que es la edad para pensionar a una mujer, ya por allá, cuando estamos en el 2013, en el 2018. Entonces Sí. ya no existe el régimen de transición para esa época, entonces ya el régimen de transición no va a es tener acceso. transicionable. Ella, ¿qué es lo que va a hacer? Solicitar en este momento al Seguro Social que le traslade esos aportes que hizo al fondo de pensiones, que le hagan la respectiva liquidación del bono tipo A, y una vez se le trasladen ese bono, pues ya el fondo la consultará y le empezará a hacer propuestas para su pensión. A escoger el monto de su pensión. Claro, hay una ventaja en un fondo de pensiones que son muy chéveres, y es que el fondo se le puede acercar a usted a temprana edad, antes de la edad de pensión, y le puede Exacto. negociar su pensión. Venga, usted viene cotizando por una pensión de 3 millones, le puede quedar, pero si usted se pensiona desde ya, le 2,5 millones y le podemos devolver parte de su aporte, que eso pues es importante también, y es algo que llama mucho la atención. Bueno, tenemos 2 llamadas. Buenos días. Buenos días. Buenos bienvenido. días. Vea, la inquietud mía es la siguiente. Resulta que yo llevo 30 años cotizándole al Seguro Social. La semana pasada estuve en Colpensiones, pedí los certificados de lo que he cotizado. Figuro con 1.275 semanas. Resulta que yo trabajé 12 años con el gobierno, la parte oficial. Y ese reporte de la Caja Nacional de Previsión no me aparece ahí. ¿Qué debo hacer ahí? ¿O tengo ya derecho a la jubilación? En este momento tengo 57 años de edad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Presentarme a Colpensiones para reclamar mi pensión o qué? ¿O acumular o pedir ese otro tiempo que me faltaban de los 10 años o 12? ¿Dónde trabajó con el Estado usted? ¿En qué parte? ¿Con qué entidad trabajó con el Estado? Con el Ministerio de Obras Públicas, Ah, eso sí. ¿Y que a quién le cotizaba? No sabe. a la Caja Nacional de Caja Previsión. Nacional. Ah, bueno, listo. Sí, yo ya Listo. Esa Claro es. que sí. Bueno, Muchas vamos a escuchar la gracias. segunda llamada y respondemos las 2 preguntas. Buenos días. Buenos días, sí, me inquietó lo siguiente. Yo le coticé 6 años al Seguro Social. Después estuve un tiempo sin cotizar en ninguna parte y de un momento a otro me pasaron a Colpensión, a Colfondos. Entonces a ver si tengo derecho a volver al Seguro Social. ¿Qué pregunta le tienen que hacer ahí? No, con eso Sí, yo ya le listo. respondo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los 2 señores por esas importantes preguntas. La primera llamada es una cosa supremamente importante, y es que el señor tiene que ir donde el empleador anterior, a la entidad donde estuvo laborando anteriormente, que le expidan una certificación laboral. Lo ideal es que sea un formato tipo CLEP. ¿Cómo se escribe CLEP? Formato tipo C, L, E, B de burro y P. CLEP. Ese certificado tiene los tiempos de servicios, la entidad donde cotizó, quién le responde por esos servicios, hasta tiene las interrupciones laborales. Y también están en formatos 1, 2 y 3. Y en el formato 3 están los salarios mes a mes de la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
le expiden ese certificado con destino a Colpensiones, pero se lo tienen que dar al señor para que él vaya y lo presente, ¿cierto? O ya sea que el Colpensiones lo solicite, pero ellos no lo van a solicitar, y más en ese despelote que están allá tan impresionante. Entonces, sí, es la persona recibe el formato, lo lleva a Colpensiones, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Computan los tiempos para la expedición del bono tipo B. ¿Cuál es el bono tipo B? Pues el que le cobran a la otra entidad pública. Entonces, se hace la emisión de ese bono, y con ese bono ya se suman las semanas que tiene la persona en el Colpensiones o en el IS, y se liquida la pensión. La persona, a ver, el señor dice que tiene hoy 57 años. El señor a los 57 años, si no tiene 20 años de servicios, no se puede pensionar, porque al servicio del Estado. Tiene que tener con ley 33. Él al parecer, como yo, dice 12 años, pero pues lamentablemente sí me faltó preguntarle si la persona actualmente en el Seguro Social donde está cotizando, cotiza trabajando por una entidad pública, porque si es así, él ya podría pensionarse con ley 33, porque 55 años de servicio, 55 años de edad y 20 años de servicio. Con eso ya él se hace acreedor a la ley 33 de la ley 100. Sin embargo, como él lo está observando, entonces tenemos tiempos de LIS y tiempos de Cajanal. Entonces se haría acreedor a la pensión con ley 71 del 89, que ya sería con 60 años. De Son lo que 20 años de servicio. De lo que escuché es que el señor estuvo en ese primer periodo con Cajanal y luego ya está con entidades que no son del Estado. Sí, entonces, a ver, es que se tenía anteriormente la creencia de que quien cotiza al Seguro Social se toman como tiempos privados, no como tiempos públicos, y eso vino a cambiar pues ya por ahí en el año 2009 más o menos. Entonces, la persona ahí ya en ese cambio, pues ellos se me pela. Ahí he observado que ha ocurrido mucho esa situación con las personas que trabajaron en la gobernación de Caldas, doctor. También. Entonces, las personas que trabajaron en la gobernación de Caldas tienen ese bache, porque fue primero Cajanal el que se encargó de esta parte pensional, y luego ocurrió como un vacío, y prácticamente no existía un doliente efectivo, quien se hiciera cargo de su pensión ya al momento de salir. Sobre todo personas pues que nunca perdieron la continuidad con lo que fue Gobernación de Caldas, que el señor fue de Gobernación de Caldas, haber trabajado con caminos, caminos vecinales. Con caminos vecinales fue haber pertenecido a la gobernación. Entonces es muy importante ahí analizar qué ocurre con esta persona. Si esta persona tiene 55 años, trabajó sus primeros 12 años y estaba en Cajanal, y después ha trabajado con personas que no son del gobierno, o sea, con entidades que no son del gobierno, ahí ya, ¿este señor sí sería transicionable o no? Él en este momento tiene transición, pues habría que mirarse si cumple alguno de los requisitos, ya sea por edad o por tiempo. Si tiene este derecho sería la ley 71 del 89, únicamente, en este momento para él, o a menos de que tenga el derecho por el acuerdo 049, que son solo los tiempos que tengan el Seguro Social, porque el acuerdo 049 es una norma que se aplicó solo para la gente que cotizara exclusivamente al IS. Entonces, si de pronto el señor podría revisar también, venga, yo tengo transición con el 049, entonces esa persona se podría pensionar con 1000 semanas en cualquier tiempo, o con 500 semanas en los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad, ¿cierto? Porque es que muchas veces muchas personas confunden dos palabras, y es la fecha de adquisición del derecho y la fecha de causación del derecho. ¿Cuál es la adquisición? Pues yo ya tengo los requisitos para pensionarme, y la fecha de causación es cuando lo reclamo. Yo puedo tener 55 años hoy y 1000 semanas ya listas, cotizadas con el 049, pero no me voy a pensionar ya, voy a trabajar otros 5 años. Entonces, cuando él ya se retira del sistema y solicita su pensión, entonces a partir de ahí la fecha de causación, esa fecha a partir de la cual se le va a empezar a pagar. Porque, por ejemplo, mucha gente acude a veces a la justicia. Venga, es que yo tengo derecho desde hace 10 años que venía trabajando. Y sí, pero ¿cuándo se retiró? Entonces confunden, creen que se les debe pagar la pensión. Desde hace varios años. Claro, pero no pueden estar cotizando y pensionados al mismo cuando tiempo. ya comienza a tener el derecho, pues, y todo por la edad. Bueno, vamos a ir a un breve corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Bueno, para que...
Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE. En Manizales, en el nuevo Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, la cultura tiene lugar y se eleva a otro nivel garantizando excelentes condiciones para la realización de actividades empresariales, culturales, académicas y comerciales. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores de Manizales, donde la cultura tiene lugar. Me recuerda a todos los televidentes que si tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que le van a prestar ese servicio médico a domicilio. Tenemos terapia física, respiratoria, servicio de enfermería, servicio de ambulancia a las 24 horas. Así que muchos servicios para ustedes, para que ustedes los disfruten allá en la comodidad de su hogar si tienen algún problema. También les cuento que tenemos 2 hogares muy lindos para el cuidado del adulto mayor, 2 casas allí ubicadas en el barrio Palermo, para que ustedes también, si tienen a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela, tienen dificultades para cuidarlos, pues allí cuentan también con los servicios médicos, de enfermería y muchos otros servicios que le van a permitir tener a usted, a su papá, a su mamá en las mejores condiciones. Así que pasen por las oficinas de la línea médica, conozcan estos sitios que tenemos para estos familiares que ustedes no pueden de pronto cuidar y puedan llevarlos allí con toda la tranquilidad. Esa es la invitación pues, que les queremos hacer. Estamos con el doctor Alejandro Uribe Gallego, él es abogado, especialista en seguridad social, trabaja actualmente en el Tribunal Administrativo de Caldas, entonces de manera pues que él nos está ilustrando aquí sobre todos estos temas de seguridad social el día de hoy, así que sus preguntas. Antes, ¿tenemos otra llamada? 2 llamadas tenemos, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Para participar con el abogado. Claro que sí, con mucho gusto. Mi pregunta es un señor que trabajó una parte en la gobernación y otra parte en fincas. Ahora él después se puso a pagar en Prosperar. Cumplió los 65 y lo retiraron. Con 630 semanas salió. ¿A qué tiene derecho él? Le hago la pregunta porque si no alcanza la pensión, hay una persona que le quiere regalar 330 semanas para ver qué opción tiene para que alcance algo, que no quede de brazos cruzados. Muchas gracias. Qué interesante. Bueno, A usted por participar con nosotros. Este es un tema supremamente importante. En el sistema colombiano actualmente hay varios tipos de afiliados. Está el afiliado independiente, está el dependiente y el afiliado que pertenece al régimen subsidiado que está administrado por Prosperar. Entonces la señora me dice que el señor trabajó para el departamento de Caldas y habrá cotizado con el departamento. Entonces, ¿qué pasó? Pues salió del departamento y quedó desprotegido, no tenía cómo pagar su cotización como independiente, entonces se afilió al régimen subsidiado de pensiones. ¿Por qué lo expulsó el régimen? Porque si llegan más o menos a la edad de 65 años y la persona no le encontraron de pronto una expectativa legítima para pensionarse, esa es la ley, el sistema es un toque cruel. Entonces digo, no, este señor tiene 600 semanas, entonces este señor para que se pensione necesita 1.300. Entonces, ¿de dónde va a sacar el señor 1.300? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto ella no está contando los tiempos del departamento, que se puede dar la expedición de un bono. Entonces, faltó de pronto sí esa información. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer ella? Mirar si la persona en el departamento de Caldas cotizó con Cajanal. Si no cotizó con Cajanal o con el fondo de prestaciones del departamento o de pronto con un municipio, con donde sea, si estos aportes fueron al IS y tiene 600 semanas con el IS, de pronto se nos complica el tema. Pero si tiene 600 semanas con el IS, sumado a lo del bono, se le puede acercar más y puede decir, vea, no, es que yo estoy próximo, estoy con una expectativa legítima y clara de que me voy a pensionar. Entonces, déjeme ahí, y en caso de que no, pues metámosle una tutelita al asunto para pues, proteger mis derechos, ¿cierto? Porque es que estamos hablando de la dignidad humana, estamos hablando del mínimo vital.
Sí. Entonces ahí podría entrar ese tema. Y lo otro, vuelve eso al final. La otra parte es si esta persona puede recibir la donación 300 de unas semanas. semanas de otra persona. No puede recibir la donación a menos de que sea del cónyuge. Porque aquí se acaba de expedir la ley 1580 del 2012 que permite la pensión familiar. No sé si ustedes estén familiarizados. Ahora es una nueva norma que está pues ya como entrando pues ya en conocimiento de todos los colombianos. Sin embargo, esa norma tiene unas restricciones también, ¿no? Y es que las personas deben pertenecer al CISBEN para que se pueda dar esto. Y como él me dice que está régimen subsidiado, tiene que estar ahí. Entonces posiblemente... De pronto pueda llegar a recibir. Sí, puede decirle a la cónyuge, démela de manitas, y entonces la persona hace pensión. Y con base en eso también pues sustituye la pensión, cumple todo lo demás del régimen. Definitivamente tienen que ir a sumar allá con abogado ese número de semanas. Mi cónyuge unas semanas si que le hayan sobrado. Si está en el subsidiado. Por ahora la norma está en eso, hay que esperar a ver si la Corte nos hace el favor y tumba eso, porque es que eso me parece que vulnera el derecho a la igualdad. Porque las personas tienen derecho a vivir pues, o a recibir una pensión justa, como lleva su ritmo de vida, sus gastos, sus cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Para participar en el programa. Claro que sí. Con mucho gusto. Vea, lo que pasa es que yo llevo 7 años accidentado, yo quedé inhabilitado ya de por vida. Llevo unos 7 años peleando la pensión. Me están como yo trabajé con la Cruz Roja 13 años, de la Cruz Roja salí y entonces estuve trabajando de cuenta mía y no volví a cotizar. El trabajo de cuenta mía no me dio ningún resultado, entonces yo volví a trabajar y volví a cotizar. ¿Qué pasó? Yo estaba con el Seguro Social y del Seguro Social me pasé a Pensiones y Cesantía Santander. Cuando volví a cotizar de nuevo, los patrones me estaban cotizando en el seguro y entonces esas cotizaciones aparecen las cotizaciones pero aparecen en ceros, pero yo tengo la mayoría de todos los recibos porque ahí me tocó pagar de bolsillo mío más de un año. Entonces, ¿qué me están exigiendo? 50 semanas corridas a la fecha que salí de la Cruz Roja a la fecha que me accidenté. Yo las tengo, pero ¿qué pasa? De que en esas 50 semanas que me exigen, tengo 5 meses en cero, que me están sucediendo con lo mismo que yo pagué, y entonces esos 5 meses de diferentes patrones, porque estoy trabajando construcción, y me están exigiendo los recibos, y yo ya no tengo cómo conseguirme esos patrones para poder que me legalicen esos recibos. Entonces, ¿qué respeto hago a eso? ¿Pero usted hoy dónde está afiliado? Directamente yo estoy inactivo en Pensión y Cesantía Santander, que es protección hoy en día. Pasé un derecho de petición a ver si de pronto me devolvían esas cotizaciones a Colpensiones para yo afiliarme a Prosperar, que me siguió el abogado un año para poderme pensionar, y entonces Prosperar me rechazó por estar en ese fondo privado. A ver qué puedo hacer a ese respecto. ¿Qué edad tiene usted? 61 años. Bueno, listo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el señor, por la edad que tiene, ya no se va a poder trasladar pues por regla general, ¿cierto? A menos de que nos encontremos con una tutela milagrosa. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que puede hacer él en este momento, según pues lo que entendí? Solicitarle a Colfondos o a la entidad privada, la AFP privada donde esté cotizando, que le pida esos tiempos al seguro o a Colpensiones. Ellos están en la obligación de pedirlos y los otros están en la obligación de entregarlos. Entonces, tienen que liquidar ese bono y pasarlo a la entidad para que puedan utilizar esos aportes. Pero él dice que le faltan 5 meses. A ver, él, por ahora, ¿qué necesita? Entonces, que le aparezcan esos 5 meses, buscar la afiliación que le hayan hecho esos empleadores. Ellos lo tuvieron que haber afiliado al Seguro Social. Si lo afiliaron, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que afiliaron y no cotizaron. Entonces, señora Seguro Social o Colpensiones, hágame un coro coactivo aquí con esta entidad, que el perjudicado soy yo. ¿Cierto? La pensión de invalidez, 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Entonces, la persona está penando por nada. Es que 5 meses son 20 semanas. Entonces son 20 semanas que tienen al señor sin pensión. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer él? Mirar si lo afiliaron. Si lo afiliaron, pues es más fácil poder recuperar los tiempos. Si no lo afiliaron, empezar con certificaciones laborales y solicitarle al seguro, pues si de pronto con ese empleador
tuvo una afiliación él o de pronto hubo un error, y en el peor de los casos iniciar un proceso laboral para reconocimiento pues, de esos aportes y pagos en seguridad social, porque pues, no quedaría ahí otro. Claro, son muchas es muy las personas, poco tiempo para... Son muchas las personas que aquejan que les aparecen en cero. Por ejemplo, son cotizantes independientes y las semanas son en cero, en cero, en cero. ¿Ahí qué hace uno? Eso es un problema muy delicado, y lo que debe hacer uno es buscar la afiliación. Es que muchas personas, lo más pues, muy importante es la afiliación. ¿Dónde me afilié? ¿Qué número de afiliación tengo yo? ¿Quién me afilió a mí? Porque muchas entidades se ha considerado incluso a veces por la Corte Constitucional que lo afiliaron pero nunca le pagaron y tampoco lo desafiliaron. Entonces yo tengo un trabajador y lo desafilio, no lo desafilio, y él ya no está trabajando conmigo. Y eso quedó en los 10 años para 10 años ahí, porque después de 10 años de inactividad ahí sí lo desafilia. Pues, la Corte ha considerado en algunos casos hasta decirle al empleador, venga, ¿cómo así? Hay una afiliación. Usted me tiene que responder post periodo, porque la obligación del empleador es ¿cuál? Afiliar y desafiliar. Si yo soy independiente ya es mi problema, pero si yo soy dependiente es mi empleador quien debe responder. Por eso entonces la persona puede ir a reclamar, estoy afiliado, entonces voy y reclamo esos tiempos. ¿Sí me entiendes? Entonces la persona está afiliada, busca el número de afiliación, ¿qué periodos me faltan? Entonces llevo afiliado con tal entidad y estoy trabajando con ellos, ¿por qué no me aparecen los tiempos? O no está pagando o se está perdiendo la plata, entonces me muestran los recibos de pago, si no los tengo, entonces cobro coactivo. Porque la responsabilidad es de las dos, ¿cierto? De la entidad y del empleador. De esto nos debe quedar una moraleja, yo creo que es que, mire, la mayoría de la gente está trabajando y no se da cuenta a veces ni en qué fondo está, ni si le están aportando o no a la seguridad social, ¿no? Yo pienso que es hora de que las personas que nos están viendo, sus hijos y a veces las personas jóvenes cuando están trabajando no se preocupan por eso, simplemente están ahí ellos donde los afilien porque no desconocen de todo en seguridad social y pensiones. Entonces, no, comiencen a preocuparse dónde están cotizando sus empleadores a la seguridad social, en qué fondo, cuál es el fondo más conveniente para ustedes, para que no vayan a tener esas dificultades a la hora de pronto de reclamar la pensión, de decir yo dónde estuve, y reclamen las certificaciones laborales. Tenemos 2 llamadas, buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, habla Carmen. Yo quería preguntarles que yo trabajé en Bogotá 17 años, ya hace 35 años vivo en Manizales, pero entonces yo fui a hacer las vueltas para la pensión, yo entonces en Prosperar, me dijeron que tenía que cotizar los 3 años que me hacían falta, entonces yo fui y los coticé, que después me avisaban para que fuera a reclamar la pensión. Cuando me avisaron, entonces yo fui y entonces me dijeron que no, que todavía me faltaba mucho tiempo, que no sé qué, que no aparecía en la semana. Entonces había una doctora y una abogada y me dijo, ¿va a seguir cotizando para la vejez o quiere que le demos lo que tiene? Entonces yo le dije, pues yo he volteado mucho, pues yo ya no cotizo más. Entonces dijo, entonces firme aquí, y entonces me hizo firmar y quedé sin nada. Entonces yo quería saber si yo tengo alguna oportunidad o si no, para no seguir volteando, porque he volteado mucho. Y la empresa donde yo trabajé en Bogotá ya se acabó también. ¿Y era público o privada? Mejor dicho, yo soy, cuando yo empecé a trabajar no había empezado siquiera el seguro social. ¿Antes del 67? Sí, señor. Entonces, pues yo ya me quedé, yo tengo 68 años, ¿será que ya no tengo derecho a nada? Sí. A ver, como el seguro social entró muchas gracias. Muy amable. El seguro social entró a funcionar desde el año 67. Entonces, anteriormente, pues eso era una utopía para todas las personas que cotizaban, ¿cierto? O que pretendían de pronto el tema pensional. Eso acá en Colombia ni de eso no se hablaba en esa época. Entonces ya sería, con los tiempos, sí sería... No, ya esos tiempos sí son pues un problema meterlos al sistema, porque pues si no generar una afiliación, hacer un cálculo actuarial y un cobro sobre eso, pues es irrisorio si la entidad no existía, en su momento no había dónde cotizar esos aportes. La entidad, pues, ellos son como, bueno, no sé qué podemos hacer si no existía. A ver, la señora, ¿qué puede hacer? El hecho de que le hayan dicho de pronto que reclamara sus aportes, la indemnización sustitutiva, no quiere decir que ella no pueda reclamar la pensión. Es que miren, yo en la experiencia que tuve trabajando en la entidad, del año 2009 a la fecha, hubo un cambio de contrato interno y se le perdieron las semanas a medio Colombia. Eso la gente reclamaba, y del 2009 al 2012, 0 semanas.
y era que tenían a la gente, entonces ponían a todo el mundo a ir otra vez al Seguro Social, a que cambiaran las semanas, a que venga, que vuelva y se afilie, y entonces le empezaban a cargar nuevamente, entonces sí, no, ¿qué pasó? De pronto a la señora, pues primero lo que le dijeron pues, es imprudente, uno no puede llegar y decirle a una señora, y menos el que atiende público, no puede llegar y decirle a la señora que, no, venga, a usted le faltan 10 semanas para pensionarse, no, eso no se puede hacer. Entonces a ella la mal asesoró primero. Segundo, posiblemente en ese momento que le dijeron tenía derecho a la pensión y cuando volvió ya no le aparecían esas semanas. Entonces también habría que mirar bien ese tema. Si Doctor, ella sí, tengo para contarte que a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Imagínate que te hago esta consultica y abuelo de pájaro, ¿cómo es que el doctor César viene y me dice, doctora, miremos a ver cómo estamos aquí de sus semanas, y no me aparecen desde el 2008 mis semanas, y yo soy juiciosísima cotizando porque pertenezco a un régimen infame de contratación de prestación de servicios, o sea que me corresponde pagar mi salud y mi pensión, y no me aparecen. ¿Yo qué hago? Eso es un problema, como les venía comentando. Pues, ¿qué es lo que debería hacer uno? No, llorar ni riesgos. Presentar. ¿Qué debería hacer usted? Ir a Colpensiones. Anteriormente, pues, el seguro era más completo, pero ahora tiene que ir a Colpensiones, entonces, y allá acercarse y preguntarle qué debía hacer, porque como eso cambió totalmente. Anteriormente en el Seguro Social iban allá a Financiera y les preguntaban, le hacían unas preguntas, llevaba usted de pronto su afiliación si todavía la tiene y pum, le cargaban las semanitas. Pero el que no tenga eso se sometía a un problema y un estudio, pero solicite eso ya en Colpensiones. Ellos tienen unos formularios para corrección de historia laboral. Vaya, pídalo, ponga su número de afiliación. Si tiene la afiliación sería lo ideal. Bueno. Pero del 2009 a la fecha mucha gente le perdieron las semanas y mucha gente no cayó en cuenta porque no está próximo a pensionarse, entonces la gente está ahí como, no, pues todavía me falta, entonces no, vaya revisando, métase a internet, consulte su historia laboral, mire qué le pasa y empiece, porque no vaya a ser que tenga la edad y venga y se cuente que tiene 30 semanas, porque así me he tocado con amigos o con amigos de mis padres, venga, consúlteme la historia, ¿cuánto ya están ustedes? 25 años y consulta unos 90 semanas. Vayan averiguando, por eso les digo, vayan averiguando, no se vayan a quedar ahí tranquilos de que algún día se van a pensionar y no, vayan averiguando, yo creo que año tras año a ver cómo están sus semanas cotizadas. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido. Gracias. Es que ahorita le consulté sobre la inquietud que tengo yo y al fin no me respondió. Ay, qué bueno que por favor, sí. Que mis semanas, pues yo coticé 6 años al Seguro Social. Sí. Y dejé de cotizar por un tiempo. Después, cuando volví a entrar a trabajar, de ahí me pasaron a Colfondos. Y en este momento llevo cotizado 7, 8 años de Colfondos, a ver si yo me puedo volver a pasar al Seguro Social. ¿Cuántos años tiene usted? 54. 24 años. ¿Usted cotizó al Seguro Social en una entidad pública o privada? ¿Cómo? ¿Cotizó al Seguro Social trabajando en una entidad pública o privada? Trabajé con Bienestar Familiar, pero... Pública. Pública. ¿Y cuando usted se trasladó a Colfondos lo hizo voluntariamente o no? No. ¿Usted no firmó nada, nunca llenó formularios, nada? No, señor. Bueno, ya le digo que tiene que... Listo, claro que sí. Muchas gracias. Ese tema es una cosa delicadísima, gravísima y muy importante. A mucha gente, como estamos ahorita en un sistema de consumo miedoso en Colombia, entonces usted consigue un trabajito en cualquier lado y hay que cumplir metas. ¿Y qué pasa en estos fondos privados? Pues pusieron a todos por empleados a cumplir metas y cogieron ellos desesperados y empezaron a afiliar gente sin firmas y sin cédula o falsificando, y se han visto ya varias denuncias y varios procesos donde a los antiguos empleados de esos fondos privados afiliaban gente sin firma o falsificando firmas. Entonces se presenta un problema muy grande. A ver, el señor en este momento, ¿qué debe hacer? Consultarle al fondo, venga, mándeme una copia de mi formulario de afiliación. Si ellos le van a mandar el formulario, mire si es su firma, y si no tiene firma, entonces tiene dos opciones: iniciar un proceso laboral para declarar nulo ese traslado. Eso es lo primero, pues, puede ser uno de traslado. O segundo, presentar una denuncia penal para que declaren la falsedad del documento, y por eso, pues, y por ende se declara la nulidad del traslado también. Entonces, lo ideal sería recomendarle que mire eso. ¿Por qué? Porque de pronto, si usted de pronto firmó
Entonces, si ya firmó, lo hizo voluntario. La firma es la voluntad de uno, ¿cierto? Entonces, si él ya firmó, lo hizo voluntario. Entonces, si lo hizo voluntario, se tiene que someter a lo que hablábamos ahora. Tener 15 años de servicios cotizados, porque él ya está a menos de 10 años de pensionarse. Entonces, tener 15 años cotizados al sistema antes del 1 de abril del 24 para poderse trasladar nuevamente de régimen, porque o si no, le tocó con el régimen de ahorro individual. Entonces, primero mire lo que le acabo de decir, que mucha gente no lo hace. Pídale el formulario, venga, pues yo quiero ver el formulario con el que me afiliaron acá al fondo privado. Mire si es su firma, mire si está la firma o no está la firma, mire si los datos son correctos o son incorrectos y posterior a eso, o de proceso laboral para declarar la nulidad del traslado o denuncia penal, cualquiera de las dos. Aquí hay una cosa muy importante para hacer una observación. Nosotros los latinos somos personas supremamente desordenadas y siempre le dejamos la responsabilidad a otras personas, siempre estamos delegando, ¿sí? o simplemente dejamos las cosas a la deriva. Entonces, les voy a hacer una observación, por favor. Nosotros debemos tener una carpeta donde tengamos la historia clínica y otra carpeta donde tengamos lo laboral, donde tengamos todas esas partes que nos atañen, inclusive la del cónyuge, porque es que hay una cosa, resulta que mi cónyuge muere y yo quedo desprotegida. ¿Por qué? Por desorden, porque él fue desordenado y yo también. Entonces, vamos a hacer eso. Esa es la gran moraleja del día de hoy. Sí, exactamente, doctor Juan. Recuerden que los televidentes que en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro de los Fundadores se tienen las más modernas salas de la ciudad para que lleve a cabo allí todos sus eventos. Hay salones de reuniones y las más modernas salas de conferencias de la ciudad. Recuerden que este miércoles 28, ya para terminar la programación del mes de agosto, se tiene el concierto tributo a Pink Floyd. Este miércoles 28, así que vayan programándose, es de nuestra época, doctora Doris, muy probablemente estemos allí, miércoles 28, concierto de tributo a Pink Floyd para que usted programe esta semana en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro de los Fundadores. Doctor Alejandro, para nosotros es muy importante haber tenido tu presencia aquí hoy y cuéntanos dónde te podemos ubicar. Bueno, yo actualmente pues trabajo en el Tribunal Administrativo de Caldas y soy un servidor público. Entonces, pues yo casos propiamente así no los puedo llevar. ¿No estás litigando? No los puedo hacer porque pues me encuentro trabajando para la Nación, pero pues no, pues siempre estaré a disposición para que me inviten o para que las personas estén bien asesoradas y muchas veces no tengan que requerir o a la tutela o a un abogado para resolver sus trámites pensionales. O sea, pues doctor Juan Carlos, que este programa de lujo nos ha tenido un invitado de lujo que nos ha venido a asesorar. Y mandemos un saludo al doctor César Echeverri, que fue profesor de nosotros, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ese es un abogado muy de mis afectos, porque es una persona, es un libro abierto y una persona sin egoísmos. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, que mi número de celular es 310-3900-856, mi correo electrónico dorisa con y dorisa3@hotmail.com. Doctor Juan Carlos, te deseo una feliz semana y doctor Alejandro, muchas gracias. Igual, hemos llegado al final de este Consúltenos por su Salud. Recuerden que nos vemos el próximo viernes de 7 a 8 de la mañana. Un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por haber compartido unos minutos de su tiempo aquí con nosotros y con esta interesante charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pues volvernos a ver algún día próximo. Feliz semana, claro que sí. Feliz semana, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.